Bueno, la acusación y este caso se complica mucho más grave de lo que se pensaba. Y el Ministerio Público, en, digamos, en nombre de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, la PEPCA, y su titular, Mirna Ortiz, presentaron formal acusación a los imputados en el caso este del, bueno, de corrupción en el Intran, que se llevó al titular de ese entonces, la entidad, Hugo Veras, y que también ha incausado al propietario o al máximo ejecutivo de Transcor Latam, Jochi Gómez. ¿Y por qué uno dice que el asunto se ha complicado todavía más? Bueno, huelga decir, hay muchos más imputados y más también empresas, por lo menos unas 7 empresas están siendo acusadas. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué factor novedoso ha instalado esta acusación? O que se ha incluido en el expediente acusatorio a Decolor. Sí, la empresa de Color, de la cual también es uno de sus máximos ejecutivos, el señor Jochi Gómez. En el caso de las licencias de falsificación, de manipulación, vamos a leer un poquito más adelante qué es lo que dice exactamente con el tema de las licencias, qué es lo que se le imputa. Pero la verdad es que llama mucho la atención que metan en estos instantes a The Color, cuando hemos hablado en otras ocasiones de el caso de cómo a The Color también se le acusó por el mismo director del Intran actual, Milton Morrison, de supuestamente querer sobornarlo. Y luego vimos el escándalo que se ha dado con el monopolio de una empresa francesa que emite las identificaciones, las cédulas y los pasaportes de los haitianos y cómo tiene un monopolio en República Dominicana en sectores tan sensibles como pasaportes, también como la cédula y, por supuesto, las licencias, donde en este caso se presenta como proveedor. Primero como consorciado se retira y luego como proveedor, como digamos suplidor directo. Entonces, el tema se complica porque Jochi Gómez es hijo, como bien sabemos, del influyente comunicador, empresario también, Guillermo Gómez. Pero además, no podemos dejar de lado de que también se trata de Hugo Veras. Y Hugo Veras, ¿a quién políticamente responde? O respondía, no se sabe. Pero al momento, ¿no? A la sazón del escándalo, no. El hombre venía del sector de Carolina Mejía. Tenía una función importante dentro de la alcaldía del Distrito Nacional. Mediante esa vía llegó al Partido Revolucionario Moderno en el año 2020, renunciando a su candidatura, faltando prácticamente días para las elecciones municipales de 2020 y pasó a formar filas, no tanto del PRM, sino de los intereses del hipolitismo. También podríamos darle una lectura interesante a este tema, porque nueva vez vemos la ofensiva que se tiene contra la gente de Hipólito. Eso no es un dato menor. Recordemos que hace unos días estalló un escándalo en el Ministerio de Agricultura. Se llevó a gente pesada, por lo menos en titulares. Luego hubo un cierto manejo del caso, pero Ministerio de Agricultura, Limber Cruz, un hombre de Hipólito Mejía. Y ahora, con este tema
de Color dentro del expediente acusatorio, en este caso del Intran y de Transcorp LATAM, ese escándalo mayúsculo, pues creo que las cosas son más graves, son mucho más graves de lo que uno imaginaba. Y vamos a ver ahora cómo se defenderá, no solamente desde la justicia, sino en un área donde tenemos que reconocer que sabe jugar sus cartas, porque generalmente es incontestable, el mismo Jochi Gómez. No se me puede olvidar que Jochi Gómez había anunciado hace más de un año, o bueno, casi dos, porque eran los albores de las elecciones municipales del año 2024, iba a anunciar un medio. Vamos a ver cómo va a responder Jochi Gómez ahora, porque es que van por todo. Van no solamente con el caso de Transcorp, sino por la cabeza de Color, y podrían a él armarle o sea, y acusar, a entrarle, operarlo, más bien, de la misma manera en que se denunció que operó Transcorp LATAM con la ocupación de semáforos y ese tipo de cosas de la empresa Capsch, y representada en República Dominicana, aquí consorciada con el empresario Carlos Zavala. Así que la cosa pinta complicada desde lo político, y vamos a ver desde la guerra de intereses económicos que se va a suscitar, porque yo sé que esto no se va a quedar así. Bueno, mira, yo decía que si realmente la justicia aquí en la República Dominicana es independiente, pues esta sería una prueba de fuego. Porque de hacer justicia con este caso, y según vemos la acusación del Ministerio Público, pues falta mucha gente ahí, muchísima gente. Y toda la gente que falta es gente que está trabajando con el gobierno actualmente, que son funcionarios del gobierno. Eso, repito, si realmente la intención con esto es hacer justicia y no sencillamente pues otro show, un capítulo más de una serie que ya tiene nombre, Camaleón. Este expediente han ido sumando cosas nuevas. Recuerden que esto empezó sencillamente con el hecho de que Jochi Gómez, según esto, por supuesto, la acusación del Ministerio Público, que Jochi Gómez había amañado la licitación en Intran para hacerse con el contrato de la administración de la red semafórica inteligente. Había amañado el papeleo, había falsificado incluso identidad corporativa, y de una forma, según lo que presenta el Ministerio Público, de una forma bastante poco compleja, que hasta un niño de 8 años se daría cuenta. Menos, por supuesto, nuestro distinguido señor Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Menos él. Porque lo que se mostró en la acusación, repito, son cosas que a todas luces es un mamotreto. Y así ganó la licitación Transcorp LATAM. Entonces, por supuesto, en el primer momento la acusación partía sobre eso, ¿no? Sobre ese hecho, nada más. Después se le fueron sumando el asunto del apagón semafórico. El Ministerio Público acusa a Jochi Gómez de ser el responsable del apagón semafórico. Y ahí la cosa se complica porque le tipifican el acto como un acto de terrorismo. Estos son 30 años. Entonces, resulta ser que el Ministerio Público pues tenía hasta el pasado 22 de julio para presentar la acusación. La acusación que acaba de presentar ahora. Y cuando fue ante el juez o la jueza, le dijo, mira, necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo, y pidió una prórroga. Pues bien, ¿qué pasa? Que 2 semanas o menos de 2 semanas antes, eso es para que vayan viendo
que hay como una casualidad en la cronología de los hechos. Una casualidad que va a afectar a Milton Morrison, que aparentemente tiene muy mala suerte, ¿no?, para que se le den esas casualidades. 2 semanas antes, o quizás menos, antes de el Ministerio Público decirle al juez que necesitaba más tiempo, recuerden que Milton Morrison sale con la declaración aquella de me quieren sobornar, que Decolor me quiere sobornar. Decolor, una compañía donde Jochi Gómez tiene, creo que la mayoría de las acciones. Allí tú recuerdas bien que luego de esas acusaciones, que no solamente de que Decolor me quiere sobornar, sino que ahí Milton Morrison detalló en el reportaje que Nuria le hizo una serie de irregularidades donde acusó a Decolor de estafar al Estado. Entonces, qué casualidad, ¿no? El Ministerio Público tenía que presentar su acusación sobre la asociación de malhechores para estafar al Estado mediante un amañamiento de una licitación, y tenía lo de el sabotaje de la red semafórica. Eso es lo que tenía. Pero para mí, y lo veo claro, pide tiempo porque mediante esa acusación de Milton Morrison y el reportaje de Nuria Piera, pues dijeron, espérense, señor juez, señora jueza, necesitamos más tiempo. ¿Por qué? Porque iban a incluir eso. Que lo vemos hoy, ahora, ¿no? Lo vemos esa novedad. Incluyeron a Decolor. Entonces, yo digo que Milton Morrison está siempre envuelto en unas causalidades tremendas, porque cuando él salió a hacer la declaración, la denuncia y el reportaje de Nuria Piera, tú recuerdas cuál fue la respuesta de Decolor. La respuesta de Decolor fue, primero, negar la acusación y decir, esto se debe a que, y lo voy a resumir en mis palabras, esto se debe sencillamente a que este señor lo que quiere es quitarnos a nosotros de aquí para poner a un proveedor de él. De hecho, dio el nombre, Midas Dominicana. Qué casualidad. Fue profético. Sí, qué casualidad, porque hace un par de semanas, ¿quién ganó la licitación? Que lo anunció el propio Milton Morrison, Midas Dominicana. Que de hecho, había argumentado los abogados de Decolor aquella vez, cuando dijeron la profecía, de que Midas Dominicanas ya venían con un trabajo con Milton Morrison cuando era el director de DESUR. Administrador de DESUR. Bien. Entonces, bueno, por ese lado. Ahora, cuando digo, si realmente se quiere hacer justicia, pues el propio Milton Morrison debería estar muy preocupado, bastante preocupado. Porque en este juicio que se está a punto de abrir, porque ya lo único que falta es que se le asigne dónde va a ser, pues Milton Morrison debe ser un testigo estrella en ese sentido. Y yo diría que debe ser, yo creo que hasta acusado por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, Milton Morrison llegó al Intran, duró un año, casi un año, para él darse cuenta de todas esas irregularidades de Decolor. Y no solamente para darse cuenta de eso, sino para darse cuenta de que Pago RD, que ahí es donde incluyen al gerente que dicen que es el dueño de Pago RD, el señor Manuel Eduardo Mora, que el Ministerio Público dice, no, él no es el dueño, él lo que es un testaferro, porque realmente el dueño de Pago RD es Jochi Gómez. Pues Milton Morrison duró todo este tiempo para darse cuenta de que Pago RD sencillamente estaba operando de manera ilegal. Porque ¿qué era Pago RD? Pago RD era una gestadora de pago, de cobro. Es decir, tú vas a sacar tu licencia al Intran, y cuando tú hacías el procedimiento que te tocaba ir a pagar, tú le pagabas a Pago RD. Una caseta ahí dentro del Intran. Entonces, Pago RD cobraba una comisión de un 10%, ilegal también. Y si, por ejemplo, tú pagabas 1.800 pesos, pues ellos inmediatamente se descontaban su 10%, que son 180 pesos, y los otros se
en teoría, tenían que depositárselo a la cuenta del Intran o la cuenta que esté designada para eso. Dentro de la acusación también se dice que, bueno, ellos aparte que cobraban esa comisión ilegal del 10%, pues también se retrasaban en esa transferencia que tenían que hacerle al Estado. Y que ese dinero se usaba para lavado de activos. O sea, una acusación grave. Pero entonces, Milton Morrison se dio cuenta de eso un año después. El director de esa vaina, loco. ¿Tú me entiendes? Entonces, aparte de... Vamos a ver. Por eso es que yo digo que si se quiere hacer justicia es que medio gobierno tiene que caer preso con esa vaina. Porque, ¿cuándo es que se le renueva el contrato a Decolor? Que ya tenía casi 20 años con eso. Y haciendo un buen trabajo, que lo hemos dicho aquí. Nadie tiene queja de Decolor. Ningún usuario tiene queja de Decolor para sacar su licencia. En el 2019, el gobierno del PLD se le renovó el contrato. Bien. En ese momento no había ninguna entidad gestora de cobro, no había un pago RD. Los pagos se hacían el usuario iba directamente y pagaba en la caseta del Intran o pagaba en más reserva. ¿Cuándo, loco, que entra pago RD? 2021. En el gobierno del cambio, loco. 2021. Decolor, supuestamente la acusación, se toma la atribución ilegal de subcontratar a una gestora de pago que no pasó por licitación, por concurso, por nada, que se la coló a Carlos Pimentel también, que se tiene que ir ahí y ser acusado por esa vaina. Por dos cosas. O por un maldito negligente o por un ladrón, según la acusación del Ministerio Público. Yo haciendo mi conjetura, ¿verdad? Usando el maldito sentido común. Entonces, supuestamente Decolor toma la decisión de subcontratar a una gente que no pasó por ningún concurso de forma ilegal y aparte de eso, que cobre un 10% para colmo. Papá, ahí pasó Marte. ¿Tú te acuerdas el nombre de Marte? El primer director en Intran. Yo no me acuerdo. Pero bueno, Marte gente que... de Antonio Marte. Marte es gente de Antonio Marte. No. Tú lo estás relacionando porque es gente de Antonio Marte. Gente de la... Hay que buscar Arias, ¿no era? Sí, que el apellido Arias. Arias. Era gente de Conatra. Ya. Gente de Conatra poniéndolo... Ay, Dios mío. Exacto. Ratón a cuidar el queso. Ahí pasó ese señor ahí y le colaron eso. Por supuesto pasó Hugo Veras. Pasó un interino ahí, el señor Soto, cuando sacan a Hugo Veras. Tampoco se enteró de esa vaina. Y todo el tiempo que duró Milton Morrison para enterarse de eso. Entonces yo digo que, oye, qué casualidad, porque cualquier persona que pueda hacer el cuento de, bueno, sí, mira, Milton Morrison realmente lo que quería era, Decolor estaba funcionando, él nunca denunció nada, hasta que se le ocurrió traer a su proveedor y quitar a Decolor, crear una campaña sucia. Coño, cualquiera que pueda que narre esta situación de esa forma, pues argumentos tiene para que uno pueda dudar, ¿no? Pero lo que sí es seguro, señores, es que si se quiere hacer justicia, tiene que estar allí Carlos Pimentel, todos los directores que pasaron por el Intran, del gobierno del cambio, todos. Bueno, Rafael Arias, exactamente. Rafael Arias. Así es que se llama. Es Rafael Arias. Y como bien decía, de lo que se le acusa formalmente, se mete a Decolor en el paquete, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Decolor SRL, como bien decía, Pago RD, Exchange SRL y Transcor Latam es el mismo SRL, Pago RD. se otorgó acceso privilegiado a estas empresas utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar, ¿verdad?, operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, tecnología, seguridad,
Entonces, yo creo que sí, el gobierno, el gobierno sabe que esa acusación está incompleta y que cuando un juez, ya sea en fase de fondo, conozca este caso, cuando un buen abogado defensor, que los va a tener, que los tiene, la gente de Color, ¿verdad? Y Jochi Gómez, etcétera, etcétera, y, y gente como Hugo Veras también debe tener su buen abogado, no sé si sigue siendo su representante Laura Costa, pues van a entrarle a esta acusación, porque va a tener cabo suelto, va a tener hoyo, va a tener, porque se está haciendo lo mismo que en los otros casos. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Complejizan más el asunto cuando se trataba de una licitación amañada, algo muy claro, ¿oíste? Muy claro, muy específico. Y cuando complejizan más esta vaina, lo que están es en el punto del lawfare y de las acusaciones que tienen tantos hoyos, que tienen tantas coladuras, que se van a caer. Y en el mejor de los casos, condenas pírricas. Cuando esta gente van enfrentando su proceso en total libertad, pues a la hora de la sentencia, a lo que, ¿qué? 2 años, 1 año y pico. Eso es lo que va a pasar. O sea, que eso que vemos del Ministerio Público es un ejercicio de legitimación, de tratar de legitimar lo que se está haciendo con The Color. Pero yo repito, ¿cómo puede el Estado, el gobierno, explicar la entrada de Midas ahí como proveedor de la licencia? ¿Cómo puede explicar la influencia que tiene Midas Dominicana también con el tema de los pasaportes? ¿Cómo se puede explicar que consorciados de Midas también estén metidos en el tema de la cédula? Eso es escandaloso. Eso es escandaloso. Y como bien decías, óyeme, Carlos Pimentel. O sea, ¿cómo Carlos Pimentel puede a esta altura estar ocupando el cargo de director general de compras y contrataciones? Cuando ya solamente por su incapacidad, por su inobservancia, por decirlo de forma muy linda, por su negligencia, por su mediocridad, pues debería por lo menos estar procesado desde lo administrativo, desde derecho administrativo. Nada más por ponerlo suave. Porque es que este señor, en el tema de Transcorp Latam, se le notificó de lo que estaba pasando. Se le habló de lo que estaba pasando. A este señor se le estaba diciendo cómo se estaban incumpliendo con ese proveedor, con el empresario Carlos Zavala, desde el año 2021. Y se hizo el loco. Se le dijo lo que estaba pasando en esa licitación amañada y se hizo el loco. Mira, otra cosa, la acusación de terrorismo, obviamente eso también se va a caer. Se va a caer. Entonces, es un disparate soberano. Ustedes recuerdan que tanto Jochi Gómez como Aquiles Jiménez dijeron, ¿no? Lo que provocaron el apagón, porque fíjate que ellos no acusaron a... Ellos dijeron lo que provocaron el apagón fue Milton Morrison y Jorge Luis Polanco. Los que provocaron el apagón. No lo acusaron, como lo estaban acusando a ellos, de que hicieron un acto de terrorismo. Y lo detallaron bien. Aquiles Jiménez lo detalló bien. Lo que pasó fue que nosotros teníamos el contrato y teníamos los códigos de seguridad para manipular las tarjetas inteligentes. Ellos no lo tenían.
Y para ellos poder manipular las tarjetas inteligentes teníamos nosotros que darle ese código. Y ellos estaban en una discusión. Y Jorge Luis Polanco dice, tanto Jochi Gómez como Aquiles Jiménez, Jorge Luis Polanco y Milton Morrison, luego de tener una reunión en Palacio, pues se dirigen a uno de las luces a manipular la tarjeta inteligente. Entonces, dice Aquiles Jiménez, nosotros teníamos un sistema de seguridad para evitar cualquier tipo de saboteo donde una persona que quiera manipular las tarjetas se queman. Y eso fue lo que pasó. Entonces, lo más importante es que ellos dicen, los dos, ahí están los videos. Nosotros tenemos los videos. Y creo que en esa oportunidad ellos filtraron un video donde se ve lo que supuestamente dicen ellos es Jorge Luis Polanco y Milton Morrison dirigiéndose a una de las luces. Y tiene que haber video, claro que tiene que haber video, porque las luces los semáforos tienen cámaras. Y a eso es que se refiere Aquiles Jiménez cuando dice, eso está documentado. Entonces, ¿qué pasa? Eso, claro, en la acusación, en el expediente se ve abultado, ¿no? Terrorismo, acusado de terrorismo, para luego caerse. Pero claro. Pero ya mediáticamente le hacen eso. Y se va a caer porque van a demostrar seguramente que pasó así, como dijo Aquiles Jiménez y Jochi Gómez. Entonces ahí no hay acción de terrorismo ni de parte de Aquiles Jiménez y Jochi Gómez, pero tampoco de parte de Jorge Luis Polanco y Milton Morrison, que fueron allí a hacer algo y resultó que no sabían y bueno, resultó en ese acontecimiento. No hubo una intención de hacer un acto de terrorismo y eso se va a caer. Pero mediáticamente ya le hacen son unos terroristas. Jochi Gómez y Aquiles Jiménez. Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué sinvergüenza son. Una acusación gravísima. Una acusación muy, muy, muy grave. O sea, y todos los hechos, todas las acciones nos llevan a pensar que si hubo acto de terrorismo, que si hubo acto de sabotaje, pues lo hubieran cometido, sí, quizás las personas incautadas por los acusados, ¿no? Aquiles Jiménez y el mismo Jochi Gómez. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.